Radio Nacional, de la radio y la televisión nacional. En este viernes 14 de septiembre, año 2018, buenos días a todo el equipo del Sol de la Mañana. Marilena Núñez, buenos días Oli Matos, Anibel Carrosario, Eury Cabral, José La Luz, Melton Pineda, buenos días Dona Mauri Saibar, nuestros colegas de 5 a 7 de la mañana. Buenos días Humberto Paniagua, Andrés Martínez, buenos días Luis Ramírez, Daris Herrero, Joselito Félix, en Santiago de los Caballeros, Ramón Paulino, así late la ciudad corazón, Manuel González Manegonte, nuestro catedrático del sector agropecuario. Buenos días a Rafael Díaz, nuestro cronista deportivo. Helen Gil, nuestra productora. Buenos días a Lea Jiménez, nuestra coordinadora. Buenos días, Joa Bernal, a todo el equipo, a toda la teleaudiencia de Telefuturo Canal 23. Buenos días a todos, buenos días a todas. Bueno, los atracadores de Ciao pertenecían a una banda integrada principalmente por venezolanos que la policía creía haber desmantelado, que fueron varios de ellos apresados, sometidos a la justicia, y fíjense cómo estaban de nuevo en la actividad en la que supuestamente se le había desmantelado. Esa fue la misma banda que hizo aquel robo al ingeniero Víctor Díaz Rúa cuando fue despojado de un reloj a la entrada de un restaurante aquí en Naco. Y entonces, bueno, fíjense cómo de nuevo la policía describió ayer uno por uno los componentes de esta banda. Uno de ellos salió hacia Venezuela y ese ya había estado sometido a la justicia. Bueno, en uno de los allanamientos se localizó pues una orden de puesta en libertad de este caballero, lo que quiere decir que es una banda que opera con estructura, sabe dónde va a colocar lo que está buscando y sabe lo que está buscando. Ellos no andan dándole tiro a la gente, sino que tienen operativos puntuales, y esos operativos puntuales, su predilección son los relojes de alto costo. Y ahí pues está esa información que probablemente pudiéramos ya puntualizar, detallar con la Policía Nacional. Hoy, más bien mañana hay una conmemoración muy importante y que explica muchas de las cosas que hemos estado presenciando en los últimos 10 años. Así como era muy importante la conmemoración de lo que ocurrió el 11 de septiembre del año 2001 en los Estados Unidos, así como era importante la conmemoración de lo que ocurrió el 11 de septiembre de 1973 en Chile, cuando se produce el derrocamiento del presidente Pinochet, del presidente Salvador Allende. Se produce el derrocamiento del presidente Allende, y pues se quita la vida en el Palacio de la Moneda en Chile antes de ser capturado o de entregarse a los golpistas que tenían planes de expulsarlo del país.
pues cumple con la promesa que había hecho, que era la de morir como Balmaceda, un presidente que había tenido Chile en 1891, fue que se produjo justamente en el Palacio Presidencial la muerte del presidente Balmaceda en condiciones similares a la muerte del presidente Allende. Bueno, como estas conmemoraciones de esa misma importancia y probablemente con mayor impacto no social, no humanitario, porque en términos de lo que representó para la humanidad el 11 de septiembre del 2001 no tiene comparación. A partir de ahí creo que todos tenemos una conciencia más clara de el carácter finito de la vida, que no solo pues acaba a lo largo de una existencia prolongada de manera natural, sino que puede acabar en cualquier momento en el lugar menos esperado de manera sorpresiva. Esa es la sensación que ese acontecimiento dejó pues a la gente, no importa dónde yo esté. Antes creía que el peligro me perseguía si yo estaba en zonas de violencia, si yo estaba en zonas peligrosas, si yo estaba en zonas de guerra o si yo estaba en las calles. No, ahora yo puedo estar después del 11 de septiembre, aunque antes ocurrieron atentados terroristas, realmente el que interniza en la gente esa idea de inseguridad, el que la entroniza es el 11 de septiembre. Hoy no importa que lo único que yo haga sea ir a mi iglesia. En mi iglesia me puede llegar un atentado terrorista, me puede llegar en el cine, me puede llegar en una zona de playa, me puede llegar en una zona de recreación, me puede llegar caminando por la Rambla en Barcelona, donde quiera que esté, participando en un maratón, donde quiera que esté, puede una persona, puede terminar la vida. Y entonces la gente trabaja con mayor nivel de organización, en el sentido de que no se sabe cuándo pues el alcance de cualquier barbaridad te llegue. Esa sensación pues es una de las que deja instalada el 11 de septiembre del año 2001, pero yo no me refiero a esa conmemoración hoy. La conmemoración que también tenemos que tener presente es la de lo que ocurrió el 15 de septiembre del año 2008. No fue que exactamente ese día se dieron todos los acontecimientos, pero ese día se produjo uno de los acontecimientos más simbólicos de la llamada Gran Depresión. Se le llama Gran Depresión para distinguirla de la gran recesión, del gran crash financiero que se vivió en el año de 1929 y que tuvo repercusiones económicas y políticas pues en toda la región, y fue una crisis que se produjo en la bolsa de los Estados Unidos, en Wall Street. Fue una crisis del sistema de bolsa de los Estados Unidos, y sus efectos pues fueron devastadores en la propia en nuestra región. Hubo pues cambios de gobiernos, probablemente fue el acontecimiento realmente que se llevó el gobierno de Horacio Vázquez y creó las bases para
el surgimiento de la dictadura de Trujillo como acontecimiento macro. No quiere decir que no estuviera acompañado también de otros componentes internos, porque ningún acontecimiento importante es producto de una sola cosa, pero el acontecimiento macro es el gran crack de 1929. Entonces, la Gran Depresión, que es la de 1929. La del 2008, que tiene su acontecimiento más importante registrado el 15 de septiembre del 2008, es la Gran Depresión. ¿Cuál fue el acontecimiento que la marcó? Lo que a partir de ese momento dio al mundo conciencia de la magnitud de la crisis que se había producido. Bueno, la quiebra de Lehman Brothers en los Estados Unidos. Estamos hablando de el cuarto banco de inversión en los Estados Unidos, el cuarto banco de inversión, pero una institución con una presencia en todo el simbolismo de la grandeza económica de Estados Unidos, de un gran impacto. Entonces, esta quiebra de Lehman Brothers desencadenó una serie de acontecimientos. Solo voy a citar algunos en términos de la cadena de hechos que se produjeron para afianzar lo que fue la gran recesión del año 2008. Pues también, por ejemplo, se produce entonces la nacionalización, porque después de la quiebra de Lehman Brothers, el gobierno de los Estados Unidos empieza a tomar una serie de medidas con dinero público para disfrazar otras quiebras. Entonces, lo que ocurre, por ejemplo, con American International Group es que es nacionalizado, se produce la nacionalización. Esta es una de las instituciones aseguradoras más importantes del mundo, American International Group. El efecto cascada que eso tendría para el sistema era terrible. Terrible. Por ejemplo, en la República Dominicana hablamos de seguro, pero cuando nosotros compramos un seguro en la República Dominicana, la empresa a la que nosotros le compramos el seguro, realmente lo que es una representadora de una reaseguradora internacional. Es como aquel método que existía antes de el rifero y el aguantero. Había gente que rifaba, pero le llevaba los números que vendía a un aguantero para tener la garantía del pago de eso. De manera que si quiebra una madre del aseguramiento, eso tiene unas repercusiones en cascada, no solo para la economía de los Estados Unidos. Y entonces por eso se busca dinero público y se produce la nacionalización para evitar declarar la quiebra de este gigante, American International Group. Con instituciones como Merrill Lynch. Merrill Lynch es pues uno de los más famosos, era uno de los más famosos operadores de bolsa, con dinero público, sin que nadie esté preso ni esté detenido, sencillamente buscar dinero público para que este negocio no quiebre. Entonces se busca dinero público para que el Banco of American
compre a Merrill Lynch. Y entonces este famoso operador de bolsa, ya con otras reglas, perviva, pero vendido, cambiando los dueños, y a los que quebraron, poniéndole pues una gran cantidad de recursos, porque se le compró. Se le compró porque, bueno, nosotros sometimiento a la justicia y una serie de cosas a los banqueritos de otros países. A los banqueritos de otros países, sí. No, pero si meto preso a los míos, entonces tengo un efecto en el sistema que después en términos económicos me es peor. Es decir, para la moral y la ética y la cosa, vamos siempre a promover movimientos fuera de nosotros. Aquí no, aquí lo que ocurrió fue eso. Entonces también con Goldman Sachs, también con Morgan Stanley, lo que se produce pues es que se convierten en bancos, pero ya bancos con regulaciones muy estrictas. Y todas estas cuestiones provenían de una crisis que se creó con el excedente de los países asiáticos hacia los bancos. Los bancos tienen una gran capitalización, no saben qué hacer con ella, y entonces empiezan una onda de préstamos alegres a insolventes. Aparentaban ser préstamos seguros porque independientemente de que la persona que tomaba el préstamo no tenía un historial, o no tuviera un historial, o no tuviera la solvencia para responder, había un inmueble que podía responder por ello. Por eso esos bancos tenían cierta confianza al promover, como promovieron masivamente, préstamos para la adquisición de viviendas en todas partes del mundo, principalmente en Estados Unidos y en Europa, a personas que pues no tenían la solvencia necesaria, y entonces ahí se da aquella famosa crisis subprime, que es la madre de todo este problema que se va a producir después. Si eso se habría quedado en el ámbito de la economía, que sus incidencias fueron suficientes, porque a partir de ahí tenemos en los países desarrollados, en Estados Unidos y en los principales países de Europa, un mayor empobrecimiento de la clase media, una disminución de sus esperanzas de progreso, y prácticamente cerradas las puertas de el crecimiento para las personas empobrecidas que llegan a esos países a trabajar y a progresar en esos países. Es decir, ese camino a partir de ahí se cierra, y entonces eso va a tener unas consecuencias políticas que son las que van a producir cosas que nadie creía que se podían producir, y prende como en ninguna otra etapa reciente, prende entonces, prenden los populismos, o el populismo en sentido general, el populismo en su distintas vertientes, tanto populismo de izquierda como populismos de derecha, diferenciados uno del otro. El populismo de izquierda pues identifica sectores nacionales que culpabiliza de la situación de la generalidad de la población. Entonces, realmente hay pobreza,
porque hay un grupito de ricos muy poderosos, alimentados por el Estado, y esas riquezas impiden que, ese cúmulo de riquezas impiden que la mayoría de la gente pues pueda tener bienestar. Y a partir de ahí viene esa prédica del populismo de izquierda, es decir, identifica sectores nacionales que son los culpables de la crisis que vive la población. El populismo de derecha identifica factores que tienen la culpa de la situación que se está padeciendo. En el caso del populismo de derecha, esos dos factores son la externalización de la economía, es decir, la fuga de mis fuentes de trabajo hacia otros lugares, y la gran presencia migratoria. Entonces usted se encuentra con fenómenos tan variados como el de Marine Le Pen en Francia, que crece y alcanza una influencia inesperada en la política, pero se encuentra con Pablo Iglesias en España desde otra onda, ¿no? Desde un populismo hacia la izquierda, que en poco tiempo alcanza pues una incidencia que a los otros partidos le habría tomado muchos años, como una herencia de lo que se da como contagio del fenómeno del Occupy Wall Street y de los de lo que ocurrió en el propio Sol en España. Entonces se encuentra fenómenos como el de Bernie Sanders en Estados Unidos, donde también se encuentra fenómenos al otro extremo como el de Donald Trump. Por ejemplo, las figuras más destacadas de esta era populista en términos políticos, las que han sido realmente las novedades de estos últimos 10 años, son Donald Trump y Bernie Sanders. Es decir, son los únicos que han conquistado sectores hacia el lado distinto. Bernie Sanders se movió más hacia el sentimiento de las juventudes y una serie de cuestiones desde su prédica, y Donald Trump pues hacia esa clase media y a esa población anglosajona que se sentía pues que buscaba explicaciones para la disminución de su calidad de vida. Y desde luego ellos no tienen el alcance, como no lo tiene la mayor parte de la gente, de identificar, mira, la causa proviene de que el mundo vivió un fenómeno que es solo comparable con lo que ocurrió en 1929. Y esto tiene repercusiones políticas, tiene repercusiones sociales, tiene repercusiones económicas. Y entonces vamos a dirigirnos a ver cuáles fueron las raíces de ese problema para que esto no se repita y nosotros no volvamos a pagar las consecuencias de eso con un mayor nivel de empobrecimiento. No, porque ya en la forma en la que la gente se informa en el día de hoy, pues sus criterios terminan siendo cada vez más segmentados, porque ya no estamos ante una mayoría de personas que busca un diario para ver las noticias, y cuando busca un diario, usted abre un diario y en un diario usted encuentra una panorámica global. Al encontrar una panorámica global, usted se va a encontrar ahí con los crímenes que ocurrieron hoy o ayer. Se va a encontrar con las cosas malas. Pero también usted va a ver ahí las cosas positivas. Y usted va a ver el deporte y va a ver el arte. Y lo va a ver todo. Es decir, va a tener una visión global. Pero resulta que ya ese no es realmente el canal de información de la gente. No, ya ni siquiera sentarme
a ver una revista de noticias. Que en la revista de noticias, de televisión, de radio, yo voy a tener también una panorámica completa. Es decir, todas las cosas malas, las cosas positivas y todo, no. Entonces, como hoy la información que recibo es la que me disparan a través de las redes y desde luego yo consumo el criterio de las cosas que quiero buscar, entonces yo me voy fomentando unas opiniones cada vez más segmentadas y soy más proclive a que me arrastren hacia los extremos, de uno u otro lado. Y entonces eso es lo que ha sido el caldo de cultivo para esta ola populista que ha vivido la humanidad, y ese acontecimiento pues es producto de lo que conmemoramos en el día de mañana, que es el punto digamos, más destacado, más difícil de esa gran recesión que se ha vivido en los últimos 10 años con todas estas consecuencias que más o menos he tratado de resumir a Mauri Jaibar. El sol de la mañana, el sol de la mañana. Bueno, quiero lamentar la derrota de Marisol Alcántara en Nueva York. No podrá pues Marisol Alcántara ser candidata para reelegirse como senadora estatal en los Estados Unidos, porque ayer perdió las primarias demócratas ganadas por el candidato afroamericano. Ahí hay una situación en la que el voto dominicano se dividió y lamentablemente Marisol Alcántara pues no pudo ganar. Lo lamento mucho. Como lamento mucho también la situación que se está dando en algunas poblaciones de Massachusetts, justamente donde estuvimos nosotros. Esa ha sido el área más afectada. Estamos hablando de incendios que se han producido por la situación aparentemente de avería de las tuberías de gas. Pues ha habido una gran explosión en Lawrence. Estamos hablando de que solamente en Lawrence hubo 39 fuegos. Hay 8,000 casas sin luz y sin agua. Y hay más de 35,000 personas evacuadas. Un poco más adelante nosotros tendremos detalles de eso. Entonces, bueno, finalmente quiero más o menos aproximarme a una explicación general de lo que está ocurriendo en la industria de la televisión en el mundo y en la República Dominicana. Humberto Paniagua, un poco más temprano, hizo pues una exposición sumamente interesante sobre esta situación. Yo me voy a limitar más a ver esta cosa que ha ocurrido en el mundo reflejado en la industria de la República Dominicana. Pero siempre es importante para los que quieren inventar y construir inmediatamente cualquier explicación absurda, decir que, por ejemplo, nosotros tenemos hoy una pantalla de televisión bastante internacionalizada y probablemente la gente consuma tanto contenido internacional como contenido local. Y bueno, la gente sabe que, por ejemplo, a doña Cristina Saralegui no la sacó de la pantalla en ningún gobierno.
no la sacó de la pantalla ningún gobierno. Es decir, esta mujer de un éxito que no tiene comparación en el mundo hispano, porque en el otro mundo tú tienes a Oprah Winfrey, etcétera, pero estamos hablando de las cosas, digamos, más próximas y más que nosotros hemos vivido más. Es decir, ella no la saca ninguna cuestión local. La saca una realidad del negocio, como a don Francisco se lo llevan realidades del negocio también. Y bueno, van a otras etapas, van a otra cosa. Pero todo el que está frente a un show en la televisión americana, como se le llaman a los programas, pues sabe que está durante un tiempo, y mientras las realidades de esa industria pues sean azules. Cuando esas realidades varían, todo varía. Entonces eso no es, nosotros no estamos fuera de ese esquema. El negocio es el mismo. El negocio es el mismo negocio. Entonces miren, el 2, y pudiéramos buscar ese comentario, que estará trabajoso buscarlo, pero el 2 de agosto del año 2014, el 2 de agosto se produjo un acontecimiento en la televisión que nadie relacionaba con un problema de crisis que tuviera que ver con política ni nada por el estilo. Pero cuando lo ponderé aquí, dije que ese acontecimiento, pues, era el inicio de cambios en la televisión dominicana, porque ese acontecimiento era una expresión de los cambios que se habían dado para enfrentar la difícil situación del negocio de la televisión en la República Dominicana. Del negocio de la televisión en la República Dominicana. ¿Cuál fue ese acontecimiento? Aparentemente sin trascendencia política, pero sí dije que marcaba una cuestión que se estaba dando en la industria. Fue la salida de Jochi Santos de el grupo de Telesistema, que se va a Telemicro. ¿Por qué se va Jochi Santos de Telesistema? ¿Por qué sale donde está plantado con un gran programa, buen rating, buena facturación? ¿Por qué se va? Porque en Telesistema iniciaron unos cambios que menciono a Telesistema, pero que iban a ser un modelo que la industria empezaba a adoptar, y en ese sentido se cambiaban muchas de las cosas que habían caracterizado la relación de la televisión abierta con sus productores, tanto con los productores arrendatarios como con los productores asociados y con los propios anunciantes. Es decir, que la realidad que estaba viviendo la industria lleva a un operador de la industria a introducir cambios importantes en las reglas del juego. Y esos cambios no están buscando censurar a nadie, no están buscando provocar la salida absolutamente de nadie, sino hacer cambios para buscar una mayor rentabilidad del negocio. Una mayor rentabilidad del negocio. Entonces, esos cambios desde el punto de vista de un productor asociado, pues
disminuían significativamente sus ingresos. Significativamente sus ingresos los disminuían. Eso no solo era para Jochi, eso era para todo lo que en ese momento teníamos relación con ese grupo en la televisión. Es decir, o éramos arrendatarios o éramos productores asociados del grupo en algún esquema. Ahora, esos cambios no eran suficientes para enfrentar la situación que estaba viviendo el negocio. No eran suficientes para enfrentar la situación que estaba viviendo el negocio. Y la situación después se tornó mucho más compleja. Porque la gente ve un programa de televisión y dice, pero ven acá, pero este programa, eso está facturando muy bien. Pues a esa gente le debe ir muy bien con ese programa. Pero el operador de una empresa no ve un programa. Porque una empresa funciona 24 horas y sus costos son 24 horas. Entonces, de esas 24 horas, usted tiene las horas que son las que le deben producir el mayor nivel de ingreso, porque hay otras horas que por la naturaleza del mercado, lo más que pueden llevarle a usted es a cubrir costos. Las horas que le pueden dar beneficios y que le pueden ayudar a subsidiar las horas en las que usted no tiene esos ingresos, son las horas del prime time. Entonces, una cosa es yo como público que estoy viendo un espacio y yo creo que ese espacio es rentable, pero ese espacio es rentable desde mi punto de vista, que no manejo los números y que no sé cuáles son los costos de esa operación 24/7. Entonces, en esa operación 24/7 hay una expectativa en función de lo que eso debe generar. Entonces, lo que yo veo que está dando beneficio, probablemente no lo está dando desde el punto de vista de la expectativa que eso debe generar para poder mantener toda la operación. Para poder mantener toda la operación. Entonces, eso venía siendo así, se agudizó por una medida del gobierno, pero esa medida del gobierno no ha afectado a unos productores de manera particular. Esa medida del gobierno afectó a toda la industria, absolutamente a toda la industria. La gente cree que el ingreso publicitario mayor y que la mayor inversión que se hace en publicidad se hace en programas. Cuando usted compara la inversión que ha hecho no este gobierno, no cualquier gobierno, en publicidad, la parte más mínima de esa publicidad es la que está invertida en programas. Y pueden ser programas de variedad o programas de opinión. Es la parte mínima. El gran grueso de la inversión publicitaria se va a los enlatados, que son los que tienen el mayor nivel de rating. Y que no tienen que ver nada con la vida nacional ni nada, pero la mayor parte, cuando usted ve que dicen, mire, este gobierno está gastando 6.000 millones de pesos en publicidad, la gente inmediatamente empieza a relacionar y dice que eso lo está gastando en los medios, que lo está gastando en la gente que está haciendo el trabajo en los medios y la gente que ve frente a los medios. No, una parte mínima de ese gasto es el que tiene que ver con la vida de los medios. La mayor parte de ese gasto, un 80% de ese gasto, va a las producciones enlatadas. Más de un 80% va a las producciones enlatadas. Entonces, desde luego, cuando tú estás entonces en lo que es la estructuración numérica, tiene que irte a un porcentaje de enlatado en tu prime time, porque eso es lo que te va a dar el nivel de ingreso que te permite más o menos un cierto equilibrio. Entonces, por ahí andaban una serie de cosas que yo no voy a detallar, y además realmente me he tomado más tiempo y no
no, hay otras cosas que me llevarían un poco más de tiempo poderla explicar. Pero eso es producto de cambios que se vienen operando en la industria. Eso no tiene que ver con lo que ocurrió después. Es más, lo que ocurrió después evitó que esos cambios se produjeran antes. ¿Por qué esos cambios no se produjeron antes? Esos cambios no se produjeron antes por lo que ocurrió en este país a partir de enero del 17, que ya hubo otra situación que pudiera haber tenido otras lecturas y todos los cambios realmente se postergaron. Entonces ahí lo dejo. Cambio y fuera.